Primero que nada, buenas noches. Hoy quería compartirles un poco de lo que Dios me venía diciendo y Dios en este tiempo me hablaba y me decía que debía corregir el mensaje de Lucas 17 y me hablaba por medio de 1 Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por otra parte, aparte de esto, Dios me recordó un pasaje que está en 1 Corintios 8, que dice en el segundo versículo: el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Por tanto, me hizo volver a revisar el pasaje de Lucas 17 y hoy lo debo volver a explicar para poder seguir avanzando. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. En la Biblia podemos ver que mientras estuvieron los profetas, mientras estuvo Jesús, a lo largo de toda la Biblia hubieron tropiezos, ya sea que fueron las autoridades, ya sea que fueron otros pueblos. En el contexto de Jesús tenía a los fariseos, a los maestros de la ley, a los saduceos, a los herodianos. Habían varias diferentes grupos, clases que estaban intentando que no se predique la palabra de Dios, que la gente no crea en Jesús, y estaban ocasionando tropiezo. En el segundo versículo dice: más les valdría, o sea, dice que los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona, o sea, van a haber consecuencias. Dice: más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Hablando de los discípulos, refiriéndose a los discípulos. Jesús dice como que fuera más tolerable eso, que era en cierta forma morir ahogado con una piedra colgada al cuello, una piedra enorme. Como que más valdría eso que lo que viene para aquellos que hacen tropezar a los pequeños del reino, a los discípulos de Jesús. En tanto, como primer verdad, entender esto, que podemos tropezar, porque los tropiezos son inevitables, pero no debemos ser de tropiezo a otros. Y si llegamos a ser de tropiezo a otros, si se da pidiendo a Dios que nos perdone, arrepintiéndonos, entendemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Siguiendo, el versículo 3 dice: así que cuídense. ¿Cuídense de qué? De hacer tropezar a la gente, podríamos entenderlo así. O siguiendo, entenderlo de otra forma también. Dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Dice: si tu hermano peca. Por tanto, si ese hermano es alguien en la fe. Y dice, hay un mandato que es reprenderlo. Y si no lo estamos haciendo hasta ahora, debiéramos empezar a hacerlo. Muchas veces no lo hacemos por vergüenza o no nos sentimos con autoridad de hacerlo. Bueno, acá Jesús nos manda a reprenderlo. Si escuchamos a alguien en el templo decir malas palabras o hablar de una manera inadecuada o de cosas inadecuadas, él está pecando en contra de Dios. Quizás no en contra nuestra, pero Dios nos manda a reprenderlo, porque es hermano, conoce lo que es el pecado, conoce lo que es arrepentimiento. Dice: y si se arrepiente, perdónalo. Otro mandato: si se arrepiente hay que perdonar. Por tanto, empecemos a ejercitar el perdón. Por otra parte, ver que el versículo 4 dice: aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Eso dice Jesús. Uno diría: ¿cómo es que alguien puede equivocarse 7 veces y pecar, y no solo en contra de Dios, sino en contra tuya? Que te afecte. Uno
uno tendría que ver si le va a creer cuando esa persona diga me arrepiento tantas veces. Si vamos un par de capítulos más atrás, Jesús explica por qué hay que arrepentirse en cierta forma. Dice en el capítulo 13 que no se arrepiente perecerá. Cuenta de unos galileos que fueron matados por Pilato y dice que ¿acaso ellos por haber muerto así eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Luego habla de la torre de Siloé que aplastó a 18 personas y dice ¿acaso ellos por morir así eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Siguiendo, dice en el versículo 5 del capítulo 13, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El arrepentimiento es necesario. Luego vemos del versículo 6 al 8 que Jesús cuenta una parábola y dice un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto de ella no encontró nada. Así le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años vengo a buscar fruto a esta higuera y no he encontrado nada, córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más, que yo pueda cavar a su alrededor y eche abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Bueno, acá a ver que podemos interpretarlo así a grandes rasgos que el viñador es Jesús y el Señor es Dios. Y Jesús se pone en la brecha, intercede para que no se corte esta higuera. Y esta higuera podemos ser cada uno de nosotros. Acá dice que porque no producía fruto, dice que hace 3 años venía a buscar fruto. Lo que quiere decir que era una higuera que ya tenía condiciones de dar fruto, ya tenía sus años. Y la habían dejado 3 años para que pueda dar fruto. Y no estaba dando fruto. Y Jesús dice un año más, un año más. Si esto lo entendemos en contexto de este evangelio y los demás, cuando comienzan hablan de Juan el Bautista predicando. Y Juan predicando dice, voz que clama una en el desierto, preparen el camino del Señor. Y también bautizando. Y se dice por qué bautizaba Juan, para qué bautizaba, y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, por arrepentimiento de pecados. Y cuando aparecen los fariseos en un momento, Juan les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Parece que ellos habían sido bautizados, pero no estaban produciendo fruto que lo demuestren. Acá ocurre lo mismo. Si no nos estamos arrepintiendo y no estamos produciendo fruto de ese arrepentimiento, muchas veces Jesús se pone en la brecha, intercede por nosotros y dice un año más, un año más. Si vemos segunda de Pedro, segunda de Pedro 15, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. O sea, si Dios tiene paciencia todavía por la humanidad, es porque Él quiere que todos se salven, que nadie perezca. Jesús dijo que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Bueno, siguiendo, podemos ir a segunda Corintios 7:10, y se nos habla de que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. O sea que Dios hace que la gente se arrepienta. Por otra parte, dice que aparte de producir arrepentimiento, produce salvación. Pero por otro lado hay otra tristeza que proviene del mundo y produce muerte. Dice, agarrando un ejemplo claro de esto, podemos ver lo que pasó con Pedro y con Judas. Pedro lo negó 7 veces y se arrepintió. Y luego fue perdonado por el Señor y restaurado al final del Evangelio de Juan. En cambio Judas vemos que lo vendió al Señor por unas monedas y luego terminó matándose porque su tristeza vino del mundo, no vino de Dios. Él no se arrepintió, o al menos no lo vemos. Dice en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que proviene del mundo produce muerte, y es lo que ocurrió con Judas. Siguiendo,
Dicen los apóstoles en el versículo 5 del capítulo 17, le dicen al Señor, aumenta nuestra fe. Y es una gran petición. Pero Jesús no les dice sí o no, no les responde de esa manera. ¿Por qué? Si nosotros vemos a lo largo de los evangelios, aparecen dos cosas, como dos caras de una moneda, podríamos decir, o el contraste de una idea y otra, y es que Jesús, cuando habla a los discípulos, muchas veces les dice a hombres de poca fe, porque no creían. Por otra parte, cuando Jesús sanaba a la gente y él le decía, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús observaba la fe de las personas. Si vamos a fondo en la escritura, podemos ver que en Santiago se nos dice que se puede pedir sabiduría a Dios y Dios nos va a conceder sabiduría. Nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Si vamos al capítulo 18 de Lucas, se nos dice que Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y la parábola trataba de una viuda y un juez injusto. Un juez injusto que termina haciendo justicia por insistencia. En el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí hará justicia y sin demora, dice Jesús. Por tanto, la justicia también se concede. Pero no hay versículos que digan que la fe se concede por una oración. Y cuando termina el versículo 8 del capítulo 18 dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Habría que ver eso. Pero Jesús está buscando fe. Si vamos capítulos más atrás, en Lucas capítulo 7, se nos habla de un centurión. Y el centurión había enviado a unos judíos que vayan con Jesús a decirle que su siervo estaba enfermo y que podía morir y que lo estimaba mucho. Entonces le dicen, este centurión hizo muchas cosas por nuestra nación, nos construyó una sinagoga, vení, así sanás al siervo. Y Jesús va con ellos. En el versículo 6 del capítulo 7 dice que no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a la casa los enviados encontraron sano al siervo. Jesús se asombra de la fe. Jesús está pendiente de la fe en nosotros. En Hebreos se nos dice que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En el mismo capítulo 11 se nos dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso fue una buena petición. Pero la fe no es algo que se concede, sino es algo que se ejercita, algo que crece. Podemos leer 1 de Pedro 1. Dice en el versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esto lo dice 1 de Pedro. O sea que la fe crece por las pruebas. ¿Y quién nos manda pruebas? Dios. Por tanto, la fe es algo que hay que hacer crecer día tras día. Y la fe crece obrando también.
porque la fe sin obras está muerta. Eso dice Santiago. Ahora la pregunta es, ¿por qué pidieron fe? Decía yo. Y se me ocurrían dos razones. En primer lugar, pedir fe para creer a ese que te dice me arrepiento 7 veces, creer que lo está diciendo sinceramente. Y otra cosa por la cual pedir fe es para creer que Dios va a hacer justicia si no está diciendo sinceramente ese me arrepiento 7 veces. Siguiendo, Jesús le dice que si tuvieran una fe como tan pequeña como un grano de mostaza, que era una semilla muy pequeña, que es una semilla muy pequeña, podrían decirle a este árbol desarraigate y plántate en el mar y les obedecería. Bueno, ese árbol, siguiendo otras versiones, aparece el hombre y es un sicomoro, un árbol pariente de una higuera, y es, a diferencia de la higuera, este crece enorme, 20 metros de altura y tiene unas raíces gigantes. Acá se nos dice que si tuviéramos una fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un árbol que se mueva, que se plante en el mar y que obedecería. Claro, en tanto se nos mande, en tanto Jesús nos mande, se podría hacer eso con la fe. Siguiendo, Jesús cuenta como una especie de parábola. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús los pone a ellos en sí en papel de amo, porque le dice, supongamos que ustedes tienen un siervo. Y lo que ellos conocían de cómo era un siervo es esto. Y Jesús, a modo de ejemplo, les dice que ellos, cuando cumplan con los que Él les ha mandado, deben decir, ¿qué nos ha mandado hoy? O sea, Jesús por medio de esto, a perdonar, a reprender, a hacer crecer nuestra fe. Bueno, si nosotros logramos hacer eso, logramos obrar, logramos obedecer como hacía este siervo, la verdad es que si logramos aprender a perdonar tantas veces, a crecer tanto en fe, no debiéramos agrandarnos o creer que somos mejor que otros. No debiéramos pensar que ese es el final de todo, sino que hay que seguir avanzando. Por ello es que, aún cumpliendo las cosas de Dios, debemos recordar que somos siervos que cumplen con su deber. Para terminar, repasar las lecciones, que podemos tropezar, pero no debemos ser de tropiezo a otros. Segundo, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Tercero, si peca contra vos repetidas veces y se arrepiente cada vez, perdónalo, aun si fuiste afectado. Cuarto, cuidémonos de no perdonar y de ocasionar tropiezos. Quinto, entender que la fe no se concede por una petición. Sexto, Dios nos da las pruebas, nuestra tarea es crecer y fortalecernos en fe. Séptimo, si crece nuestra fe y cumplimos con lo que se nos manda, tengamos presentes que somos siervos que solo cumplen con su deber. Espero les sea de bendición. Y bueno, pronto les compartiré algo más